saludamos con mucho cariño, con mucho amor, mi esposo y yo, y estaremos compartiendo en esta noche las dos resurrecciones. Hay que estar preparados, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo ahorita se está yendo, pero bien rápido. Y vamos a abrir rápidamente en Apocalipsis 20. Voy a dar lectura a los versículos 4 al 6. Vamos a estar compartiendo acerca de las dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los malos. En el 20, del 4 al 6, dice así, de esta manera: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Y Dios, miren, Dios tiene un propósito tan bonito en este tiempo. En un lapso es una diferencia de 1000 años. ¡Wow! Y en el milenio pues se van a hacer más largos los 1000 años porque sabemos que va a haber paz, no va a haber guerras, la naturaleza va a estar controlada, no va a haber cielos nuevos y tierra nueva, pueblo. No confundamos. Eso cuando habla Dios en el 21:1 está hablando solamente en el cielo, pero aquí la naturaleza, todo va a estar muy tranquilo porque así Jesucristo lo determinó. Ese es un propósito, pero hay más propósitos por los que el Señor tiene esta separación de 1000 años, porque son 1000 años, porque cuando los 1000 años se cumplan, entonces Dios viene para otra resurrección que no es nada agradable. Max. Yoli, una de las preciosas enseñanzas de la Biblia es la resurrección de los justos y los injustos. Sí. Porque, te voy a decir, Yoli, porque la Biblia está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está preparando el creyente de este gran evento. Dios quiere que las personas puedan saber que Dios es todopoderoso y no le hace si la persona murió miles de años atrás o apenas a la venida de Cristo muere. Dios es capaz de resucitar los muertos y reconstruir sus cuerpos que tenían en la tierra. Y Dios es capaz de levantarlos y llevarlos a su destino final, unos para gloria, otros para condenación perpetua. Una de las cosas, Yoli, que es muy importante, que mucha gente a veces no piensa, es que Dios va a resucitar el hombre trino. Es espíritu, alma y cuerpo. Y la cosa es esto, aún el muerto que vivió una vida pecaminosa, también va a ser levantado una Trinidad. Y ¿sabes qué, Yoli? Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hay 3 resurrecciones. Y en el Nuevo Testamento hay 7 resurrecciones de diferentes. Yo puedo nombrar el hijo de Jairo, el Lázaro, diferentes Dorcas que se levantaron. Pero Dios está preparando toda la iglesia de que se prepara, así como Él preparó sus discípulos de su muerte, está preparándolos para esta resurrección. Y la primera es la bendición. Sí, sí. Y les decía que Dios tiene propósito. Por ejemplo, aquí en Daniel, en el capítulo 12,
versículos 2 y 3. A mí me encanta con la palabra, ¿ok? Porque Daniel nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, se nos da muchas citas, muchas Biblias con referencias. Te citan ahí Mateo 25. No, pueblo, por favor. Mateo 25 es el juicio de las naciones. Exacto. Del 31 al 46. Es un juicio que van a tener después de que el Señor termine con el anticristo y la batalla de Armagedón que compartí unas semanas atrás. Entonces dice el versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. De que nosotros, sí hay 2 resurrecciones, pero tienen un gran propósito. Porque la primera, que somos nosotros, los hijos de Dios, ahí es para que reinemos con Cristo 1000 años, Max. Y no solo eso, es para juzgar también, porque en el milenio nosotros vamos a juzgar. Por eso Juan ve tronos. Si nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9, ahí Daniel también vio tronos y se sentaron también, como dice aquí, para juzgar a los que, dice Juan, a los que se les dio facultad. ¿Quién tiene facultad? El que conoce la palabra, como por ejemplo los apóstoles, Pablo, todos ellos, ¿verdad? Y todos muchos. Yo me cuento en esa lista, perdónenme y no quiero que se oiga vanidoso, pero es que es la razón, como dice Daniel, Max, tenemos que enseñar a la multitud, a la gente, estas son las verdades. Y no solamente Daniel, mira, es Isaías, es el profeta Oseas, todos, y tú decías ahorita 3 en el Antiguo Testamento, resurrecciones, que fueron los que hicieron Elías y Eliseo, ¿verdad? Yes. Y luego, pero fíjate que ya cuando el Señor resucita, Mateo 27, 51, muchos salieron de las tumbas. Exactamente. Pero no resucitaron como Cristo. Él es el primogénito de todos. ¿En cuanto a qué? Ya en su cuerpo santo, divino y celestial. Así sí. Cuando Cristo levante su iglesia, así vamos a ser nosotros resucitados. Yoli, una cosa que quiero que podemos ver sí. es que cuando la iglesia, Dios quiere preparar la iglesia y para que escapa lo que va a ser la ira de Dios correcto, sobre todos los sí. habitantes de la tierra. Y esas resurrecciones vienen en 3 partes. El primer parte es Jesucristo, que resucitó, dando la puerta abierta para la primera resurrección. Y la resurrección va a ser en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 20. Dice acerca del arrebatamiento de los santos. Que Dios los va a levantar de la tumba y entonces sí los va a levantar en el cielo. Y van a ser. Ahora, es el cuerpo completo que se va a ser transformados porque Dios promete transformar el creyente en semejanza de Cristo Jesús, un cuerpo glorioso. Sí, amén. Esos cuerpos gloriosos van a estar con Cristo cuando regrese otra vez en el caballo blanco para venir a la tierra para juzgar, como estaba diciendo, ¿no? Los santos, ¿no? Entonces, hay otra resurrección que es la resurrección de la tribulación de los santos. Sí. Donde 6 Satanás, y 7, capítulos 6 y 7. Ándale, eso es donde se va a ser levantados. Entonces, también ellos van a ser glorificados en sus cuerpos glorificados. ¿Sabes qué, Yoli? Hay 3 descripciones de esta resurrección. Dice, una de las descripciones es la resurrección de los vivos. Otra descripción es la resurrección de los justos.
y otros es, como dice Daniel, se despiertan a una vida eterna completamente. Es una resurrección eterna. Pero en realidad son dos resurrecciones. Sí, la del justo y la del injusto. Amén. Ahora, respecto a esto, mira, dice Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así es. Ahí en el 3, luego le sigue, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ves qué lindo? Es que debemos, para esa resurrección preciosa, primero va a ser la resurrección de los justos, de los santos, de los hijos de Dios. Ya lo sabemos, es la primera. Y luego dice Juan, que permanezcamos en Dios, en fe, en esperanza, en obediencia, para que cuando Él se manifieste, seamos semejantes a Él. Claro que Él en Primera de Corintios, y no recuerdo qué otra epístola, habla de que Cristo es las primicias, Amén. Romanos, de la resurrección. Él es las primicias. Entonces, Él ya resucitó primero, pues Él es santo, Él fue siempre lo mismo. Pero ahora nosotros, por eso Juan nos dice, Max, de que nosotros debemos de permanecer en Cristo, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos avergonzados de Él. Imagínate qué feo que te avergüences. No, pues eso sí está feo. Pero esa es una de las razones por las que el Señor nos llama tanto a obediencia, a vivir en santidad, porque lo que espera al verdadero creyente, wow, son unas riquezas. Aquí está todo, no entendemos porque esto está muy finito, muy pequeñito, pero ya lo entenderemos cuando le veamos a Cristo tal como Él es. Yoli, allí en Primera de Juan, capítulo 3, dice acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Versículo Esa 1. manifestación es la resurrección gloriosa de los hijos de Dios. Seríamos semejanza de Él. Igual, y sí. Igual como Él. Ahora, Yoli, estábamos mirando las 3 descripciones de la resurrección de los justos. También la Biblia muestra 3 descripciones de los muertos que se van a levantar. Uno es la muerte, la resurrección de los condenados. Es una descripción. Otro es la muerte de los que se levantan en vergüenza y confusión perpetua. Y esos son los mismos, descripción. Y el otro es la muerte del injusto, el que es malo. Entonces, fíjese que Dios describe qué tipo de resurrección uno va a tener. Sí. Sea uno para vida eterna, uno para condenación eterna. Qué tremendo si uno no llega a esa gloriosa resurrección del justo. Sí, fíjate, aquí mismo en Apocalipsis 20 y los versículos 13 al 15. Ahora sí, qué bonito, ¿verdad? Ya hablamos, ya compartimos que seremos semejantes al Señor, pero hay que vivir para Él, para que no nos alejemos avergonzados cuando Él venga o cuando estemos en el cielo. Porque sabes una cosa, ahorita no es el tema, pero también mucho creyente sufrió, está sufriendo y va a sufrir pérdidas. No hay fruto, pero les digo, ahorita no es el tema. Pero aquí mismo en el 20, del 13 al 15, ahora vamos a ver la resurrección de los malos. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Me detengo aquí poquitito. Mira, el mar, de acuerdo a Isaías 14, 12 y 13, Isaías 57, 20 y 21, dice que los malos, los impíos, son como el mar en tempestad. Entonces, aquí puede ser, porque esto ya es después del milenio.
¿ok? Es cuando ya después de la guerra de Gog y Magog, el Señor se va a sentar en su trono, va a hacer el juicio final, y entonces aquí, pero cuando Juan ve los tronos y se sentaron en él, este va a ser inmediatamente cuando el Señor establezca el milenio, porque se van a sentar en tronos los que fueron aptos, los que son capacitados para juzgar. ¿A través de qué? De la palabra. Aquí no va a haber juicio propio, la pura palabra de Dios. ¿Y qué va a ser la palabra de Dios? La ley de Dios, pueblo. Nunca fue quitada. Vamos a juzgar por la ley de Jesucristo, la ley de Moisés. En el capítulo 15 de Apocalipsis, ahí vemos el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Entonces es uno y otro, pero somos uno, un solo pueblo, dice Efesios. Bien, entonces les explico esto para que podamos entender. Entonces dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la muerte, el diablo, el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Wow. Último, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, igual que Satanás, porque desobedecer a Dios, esta es la muerte segunda. Y yo veo ahorita con qué facilidad se quebrantan las leyes humanas y las divinas, que podemos decir. Como no ven a Dios, pues hacen lo que quieren. Al cabo Dios no se ocupa, Dios ya nos dejó. Dios tiene todo registrado, toda nuestra vida. Los ángeles la tienen registradas precisamente para el día del juicio, tanto del creyente como del no creyente, del que está ya condenado. Sí. Así que va a estar feo. Yoli, aproximadamente hay 8 billones y punto 8 billones sí, de poquito gentes. Más. Y durante el reino de la bestia, casi todos se van a morir. Entonces, por esa razón, Cristo va a reinar 1000 años, porque va a rellenar el mundo y el mundo se va a poblar nuevamente. Entonces, pero el primer que está cerca, la primera resurrección, está cuando Cristo levanta su iglesia. Y eso es en cualquier tiempo, ahorita, ¿no? Sí. Entonces, pero después va a durar casi 1000 años para la segunda, más de 1000 años, porque después de los 1000 años, entonces ese evento que estaba leyendo va a levantar los muertos, ¿no? Ahora, eso es importante, que podemos ver que el creyente se vista de inmortalidad, sí, y de incorrupción, mientras el que se levanta en el último resurrección se levanta a su vergüenza y confusión perpetua, porque Dios va a juzgar todo lo que hicieron en este cuerpo que fue profanado, para decir, no fue el templo del Espíritu Santo como el creyente, sino fue un templo y un instrumento de muerte. Sí, amén. Y eso es lo que va a pasar. Sí. Fíjate que ahorita, respecto a lo que estás diciendo, en Zacarías capítulo 14, versículo 16, fíjate lo que nos dice Dios. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, estamos hablando después del milenio, no va a quedar mucha población. ¿Por qué? Porque Dios, bueno, va a haber salvación para empezar, pero va a haber nacimientos, va a haber muertes. Isaías 11, ahí nos da datos dice que el niño morirá de 100 años, el pecador también, del pecador que muriere de 100 años será una desgracia, pero va a haber muerte, va a haber nacimientos, va a haber todo, pero el hombre no es la paz completa, el hombre no va a tener paz en su corazón si no está en Cristo. Exacto. Porque Cristo sigue y sigue. Entonces, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí estamos otra vez, para
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay gente que dice que yo pensaba que ahí ya nada de la ley, no va a haber sacrificios. Vete a Ezequiel, va a haber derramamiento de sangre, pero es porque por eso el Señor dice esto será perpetuamente, la ofrenda, el diezmo, que muchos dicen, es el Antiguo Testamento. No, es el Nuevo y del Antiguo. Es de los dos. La ley de Dios. Ajá, exacto, es la ley de Dios. Y su palabra, dice Mateo 5:17, no podemos quitar ni un puntito, ni una coma. Entonces, estas son, Max, respecto a lo que tú dices, y todos los que sobrevivieren de las naciones van a ser muy poquitos. Exacto. Porque yo compartí acerca, me parece que la semana pasada, acerca de las muertes que van a ocurrir durante la tribulación. Es tiempo que el creyente que vive ahorita, está siendo movido por un espíritu de mentira y engaño. De muerte. Porque lo que pasa es que hay falsos cristos, como dijo Jesucristo. Sí, hay falsos líderes de la iglesia. Hay falsas iglesias, no me gusta decirlo, cristianas, que no promueven el evangelio puro. Y la cosa es esto, esos son los tiempos, porque dice que es la apostasía, el que tiene que venir antes del anticristo, ¿no? Entonces, lo que quiero traer con todo esto, Yoli, es que la iglesia está para ser levantada. Y ese es tiempo que el creyente empieza a tomar su cristianismo en serio. Empieza a obedecer. Si no tienen iglesia, si no están obedeciendo lo que es el orden de la iglesia espiritual, porque mucha gente se rebela contra lo que el pastor está tratando de hacer, la visión de la iglesia para el bien. Recuerda que Dios preparó en la iglesia 5 ministerios y hay mucha gente que no obedecen a todo eso. Bueno, ahorita, por ejemplo, que es nuestro deber. Yo siempre me gusta decirles que nosotros, esto no es negativo. Mucha gente dice, es que eso es muy... ¿Cómo le hallas tú lo negativo? Mira, a mí, cuando me rescató el Señor, estamos en la resurrección y no va a las 2. No me voy a desviar, obviamente. Pero una de las cosas que el Espíritu de Dios puso convicción en mi corazón, era que yo estaba condenada. Que si no tenía una relación, fíjate cómo yo iba a entender eso, que si no tenía una relación con mi Cristo, si no me entregaba a Él, yo me iba a condenar eternamente. Por eso yo digo, ¿de dónde agarran que esto es negativo? No, esa es rebelión en el corazón del hombre. Por eso Dios habla y habla. Mira lo que le dijo Dios a Ezequiel. Dijo, yo te envío, Ezequiel, a un pueblo muy rebelde, de cabeza muy dura y corazón endurecido, pero tú vas y les hablas. ¿Para qué? Dijo, no te van a oír, le dijo el Señor, para que sepan que siempre hubo profeta entre ellos. Y digo, no oyeron ni a Jeremías, no oyeron ni a Ezequiel, no oyeron a nadie de los profetas, porque hubo más profetas y no quisieron oírlos. Llegó la cautividad. Ahorita, en estos tiempos, es lo mismo. Estamos, ¿verdad? Yo sé, no somos muchos que predicamos, que enseñamos esto, pero debemos de enseñarlo porque esto es divino. Esto es Dios amonestándonos, el Espíritu Santo alertándonos de lo que viene, de lo que está próximo a suceder, de lo que sabemos que pronto entrará. Siempre lo digo, la semana número 70 de Daniel. Es la realidad, así que hay que ponernos bien con el Señor. Mira, Yoli, mira lo que pasó en la antigüedad. Noé predicó 120 años. ¿Y cuántos se salvaron? Ninguno, nomás su familia. Nomás su familia. Entonces, así es hoy en día. Pocos van a salvar. Dice un remanente que es lo que se va a salvar. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar los que quieren.
porque la salvación es gratis. Sí. Pero a guardarlo y mantenerlo cuesta. Sí. Eso sí es. Sí. Porque estamos luchando contra carne, no carne, sangre, sino espíritus y principados y gobernadores en lugares infernales, ¿no? Sí, 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 esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos que ser obedientes, pero, por ejemplo, ya de aquí, el propósito, como dije al principio, el propósito del Señor, primero, Él no que Él va a agarrar a escoger, no, es todo el que busca al Señor, Amén. todo el que se mete, todo el que conoce la palabra de Dios, esos son los que se les dio facultad para juzgar. Entonces, esa es una. ¿Por qué se va a juzgar? Los que conocen la ley, pueblo, no solo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento parte también contiene mucho. Jesucristo cuando vino, ¿qué dijo? Todo lo que los fariseos les digan, lo que esté en la cátedra de Moisés, guárdenlo. Amén. Ay, pero no hagan como ellos hacen. Tenemos muy poquito tiempo. Si quieres decir algo, tenemos como 1 minuto y medio para orar ya y cerrar este tiempo, Max. Yoli, qué bonito tema que estamos expresando, porque muchas veces la gente no entiende acerca de que existe 2 resurrecciones. Correcto. Ahora, existe 2 muertes. Nosotros tú estabas leyendo de la segunda muerte, ese para el diablo y todo pecador. Sí, no sé. Entonces, pero de eso es lo que Dios quiere hacernos ver. Hay una resurrección. Correcto. Y ¿cuál resurrección quieres estar? ¿La primera o la segunda? No, pues la primera, obviamente. Vamos a tener una oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, de verdad, por este tiempo tan precioso que nos permites tener. Ahora, Señor, el resultado es tuyo, pero sí te pido, redarguye los corazones de aquellos que no están listos ni preparados para la primera resurrección. Amén. Yo te doy gracias, recibo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Qué hermosa es la palabra. Pueblo, no nos desalentemos. Amén. Tenemos que avanzar. Hay que seguir adelante. Amén. Porque cuesta servir a Cristo. Así es. Les amamos en Cristo y cuídense.